como hemos anunciado, nos acompaña César Rodríguez, asambleísta por Independiente, ex Alianza País. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Vamos por lo primero del tema de la Asamblea Nacional, lo que compete y lo que está justamente involucrado usted. Parece que el gobierno se va a dedicar a dos temas fundamentales en el transcurso y al término de este año y lo que viene del 2012. En el tema justicia y en el tema económico. Van a haber comisiones que van a trabajar más y otras que van a trabajar menos. ¿Cómo abrir ese panorama de lo que puede pasar en la Asamblea? Buenos días, un gusto estar en su programa y saludar a todos los televidentes. Este periodo de Asamblea Nacional hasta fin de año indudablemente está marcado por... Hay una agenda ya. Por cómo procesamos la transformación de la justicia. Y esa es la razón por la cual, en defensa de la Constitución y la ley, no podemos quedarnos indiferentes frente a un hecho que afecta al Estado constitucional de derechos, que afecta a la independencia de poderes, y es que de manera inusual, increíble en la historia judicial ecuatoriana, porque es la primera vez que ocurre, que el presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene como función cumplir la Constitución y la ley y hacerla cumplir, sea él el que se permite invitar para que otra función del Estado invada la función judicial, afecte su independencia y su autonomía, y que ahora se violente incluso el mandato popular. El pueblo ecuatoriano le dio al Consejo de la Judicatura de transición la capacidad de acompañar y de fortalecer un proceso de transformación de la justicia, y ahora con este estado de excepción, quien es responsable de hacer efectivo eso es el Ministerio de Justicia. Es que está en crisis la justicia, se necesita un estado de excepción, pues. El estado ¿O no de amerita excepción ese estado? No se justifica de ninguna manera en la función judicial esta posibilidad de argumentar de que los recursos económicos para poder movilizarse necesitaban estado de excepción. No resiste el menor análisis. El Estado ecuatoriano tiene hoy la posibilidad, por la vía de las compras públicas, de aplicar la ley en el artículo 57 que establece la emergencia económica, en la medida en que se puede aplicar ese mecanismo. Y si quieren aplicar otro mecanismo sin violentar la Constitución y la ley Ley de Finanzas Públicas le permite al presidente de la República hacer reformulaciones presupuestarias sin problemas. Aquí lo que está en juego es que el pueblo ecuatoriano ha pedido y pedimos y exigimos transformación en la justicia, no un mero cambio de dueños. Ahora, el señor Pablo Rodríguez, justamente el Consejo de la Judicatura Transitoria, él pidió este estado de excepción, por eso usted lo llama hacia la Asamblea. Es la primera vez que tenemos un caso de incumplimiento de funciones establecido de manera práctica, inocultable, imposible de hacer interpretaciones. Hay un decreto ejecutivo en donde se establece como motivación para el estado de excepción el pedido que hace el presidente del Consejo de la Judicatura. Es increíble, pero cierto. Y en esa medida esa autoridad tiene que responderle al país por qué no cumplió la Constitución, por qué no cumplió la ley, y tiene que asumir responsabilidades. Usted llamó a un juicio. ¿Hay los votos? El juicio político se presentó la semana pasada. Se recogieron 39 firmas, se necesita 31 firmas para presentar un juicio político. Hay 39 que le obligan al Consejo de Administración Legislativa esta semana a pronunciarse sobre este tema, calificar el mismo y derivar el procesamiento de una comisión de fiscalización, en donde entraremos al segundo momento, que es el de fundamentación y de prueba. Yo he sido muy crítico con esa fiscalización que solo denuncia, que no da fundamento, que no da soporte. Por lo tanto, estamos muy comprometidos, muy rigurosamente trabajando para fundamentar y darle todos los elementos a la comisión de lo que significa un flagrante incumplimiento de funciones de un funcionario que estaba obligado por la ley a defender la autonomía de la función judicial y no a subordinarla a la función ejecutiva. ¿Qué va a hacer la Comisión de Justicia? ¿Crear un nuevo código de procedimiento penal cuando también se está tratando este tema de la justicia? ¿Cómo se va a enfrentar aquello?
Bueno, en el tema de justicia, indudablemente, la transformación de la justicia no opera solamente comprando computadoras y pintando las oficinas. Es parte administrativa. Implica cambiar el sistema de gestión, implica establecer de manera clara una justicia de cercanía, desconcentrada, descentralizada, y ahí es necesario una nueva normativa penal. Indudablemente el Código Penal que tenemos ha sido un código que se ha quedado desajustado de la realidad, no responde a las necesidades del país de ahora y no se proyecta hacia el futuro. Los delitos actúan a velocidades mucho más grandes que lo que ha sido capaz de acompañar el Código Penal, por lo tanto se justifica esa normativa. Ahora, ¿qué va a esperar usted de la Comisión de Fiscalización con el juicio que usted ha pedido y lo hizo ya en el CAL la semana pasada al presidente del Consejo de la Judicatura Transitoria? Se necesitan los votos también aquí. Hay los votos. Yo aspiro a que la fundamentación, a que la prueba que es en este rato tan irrefutable, porque el instrumento de la prueba es la carta del presidente del Consejo de la Judicatura, firmada por él, tiene su rúbrica, determine que los asambleístas de la comisión se pronuncien sobre lo que significa defender esta Constitución. ¿Esta Constitución es letra viva por mandato del pueblo ecuatoriano o es letra muerta como han estado acostumbrados en el viejo poder? Y si esto no pasa, el país al menos conocerá quiénes son los asambleístas o quiénes son los sectores políticos que creen que con esta Constitución se puede jugar. Dentro de ese marco, ¿hay los votos o no hay los votos para ese juicio? Yo creo que los votos se los tiene que dar en función de la justeza, en función del fundamento y del soporte de la propuesta de juicio político. Okay, ¿qué espera de la Comisión de Fiscalización, que ha sido la más criticada, cuestionada, y hoy también se encuentra, como dicen los mismos de la oposición, otra vez en el mismo marco del anterior Congreso? Bueno, yo espero que los discursos de asambleístas del país, de que van a apoyar el tema de la fiscalización, de que están de acuerdo en que hay que superar ese problema de déficit en fiscalización al poder político, en la práctica se evidencie y no sea un discurso y una práctica diferente. Ley antimonopolios, ¿cómo lo van a analizar? Que también busca el Ejecutivo. Le dije cómo son la agenda marcada para el término de este año es justicia y economía. Indudablemente este proyecto de ley antimonopolio es un proyecto importante en la medida en que usted lo respalda. Demanda. Indudablemente es un proyecto que necesario para el desarrollo económico en mejores condiciones de equidad para todos los sectores, pero hay que estar atentos a algunos excesos que determinan que en vez de facilitar una regulación, lo que se busca es afectar el desarrollo de la industria nacional, que debe tener mecanismos para garantizar, por el lado de los usuarios, el que los monopolios no afecten la libre competencia y la competitividad que debe haber en todos los sectores, y al mismo tiempo no se extralimite temas de control y de regulación contrarios a los intereses de una normativa abierta a la sociedad. Ahora, asambleísta César Rodríguez, vemos que varios sectores políticos o agrupaciones políticas se van juntando con el objetivo de formar o crear nuevas agrupaciones políticas para lo que viene un nuevo proceso electoral. ¿Cómo está la visión de César Rodríguez dentro de ese campo? Yo creo que dado el escenario político del Ecuador, de un modelo concentrador y autoritario, la única manera de poder confrontarlo, superarlo y rebasarlo con la voluntad del pueblo ecuatoriano será con la unidad. La unidad, la organización y la movilización del pueblo para defender el sistema democrático. Eso indudablemente abre las puertas a un proceso de profunda reflexión sobre los sectores políticos interesados en desarrollar un proyecto histórico, democrático, democratizador de la sociedad, y que permita el espacio de encuentro de todos los sectores que estén dispuestos a trabajar en eso. Me parece que este va a ser un tiempo de trabajar juntos para construir una plataforma política, un programa lo suficientemente identificador y convocador de los diversos sectores que hoy sienten que el proyecto político actual perdió sus orígenes, perdió su curso original, y que debe ser
recuperado. Pero por eso es proyectarse políticamente con otros grupos políticos que están en el trabajo, ¿o César Rodríguez independientemente va a trabajar con una agrupación propia políticamente? Bueno, yo creo que cada actor político debe desarrollar su acción, y cuando tiene el suficiente espacio de identidad con otros sectores, debe confluir en una plataforma, en un programa. Y eso no es un problema de discurso, es un problema de abrir y desarrollar espacios de encuentro, de reflexión y de acción. Me parece que todos los sectores políticos que en este rato estamos interesados en desarrollar una agenda democratizadora de la sociedad ecuatoriana, deberíamos trabajar juntos para orientar una plataforma común que nos permita ir a las elecciones del 2013 con una propuesta clara para el país. Asambleísta Rodríguez, y finalmente, dentro de este marco contextual de la política, el presidente de la República siempre viene dando contrarias a sus adversarios o quienes fueron parte de su agrupación política. En esa oportunidad le ha topado a usted también. Bueno, el presidente de la República es un actor político, indudablemente hace pronunciamientos que obligan a hacer puntualizaciones. En este momento me parece que la pregunta suya se orienta a la señalización que hizo el presidente de la República de una llamada. Así es. El presidente de la República me llamó a mí, y eso tengo que decirle al país, me llamó a mí el día anterior a las elecciones para ratificar la directiva de la Asamblea Nacional. Me pidió que votara por el Corcho Cordero o que entregue mi representación, es decir, que pida licencia y que venga el alterno a votar. Eso le dije al presidente que era inaceptable, que en la medida en que hay espacio para conversar podemos hacerlo luego, pero yo no puedo aceptar una propuesta de ese tipo, y como yo siempre cumplo mi palabra, le llamé luego para pronunciarme sobre algunos temas de reflexión común. Ya el presidente decidió no contestarlo, y a mí me parece que eso es legítimo, y en la medida de que se cierren espacios de diálogo, indudablemente la tarea nuestra continúa al margen de aquello. ¿Y usted fue un desleal a la agrupación política de Alianza País? ¿La deslealtad a qué? Es la pregunta. Yo creo que tratamos modestamente y con nuestras pocas luces de ser leales a esto, que es nuestra carta de navegación en la representación política, la Constitución de la República. Y en esa línea, si nosotros hemos sido capaces de plantear al interno y a lo externo de la organización política la necesidad de que este proyecto histórico recupere sus orígenes iniciales históricos de transformación, que advertimos el viraje que se está haciendo respecto a quienes están orientando la política de este gobierno, advertimos la necesidad de construir una organización democrática que no se está avanzando en ese proceso, advertimos las limitaciones que tiene una Asamblea Nacional convertida en intendencia de asuntos normativos de la presidencia, y hoy reaccionamos con mucha fuerza también. La función judicial no puede ser intendencia de asuntos judiciales de la presidencia de la República. ¿Y quién está orientando todo este campo político de este gobierno y hacia dónde también están orientando? Bueno, yo creo que en el tema de quién asume un enorme espacio de direccionamiento en estas políticas, es inocultable que sobre este proyecto de justicia está el señor Alexis Mera, secretario del presidente de la República. Eso es público y es notorio, y creo que este juicio político va a ayudar incluso a develar cuáles son los intereses que se esconden detrás de un estado de excepción en el que parece que lo que se pretende no es cambiar la justicia, sino cambiar de dueños de la justicia en el Ecuador, algo que no lo vamos a permitir.